Todos los niños tenemos el derecho a tener una familia. Sea en el país que sea, del norte o del sur, del este o del oeste. Sea el color que sea, negra, blanca, morena o amarilla. Y sea de la forma que sea, rica o pobre, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia soporta mis tristezas y alegrías y es la que me abraza y protege. Mi familia es la raíz de mi árbol donde está grabado mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo azul donde dibujo nubes de fantasía y soles que iluminan mi camino. Mi familia es como un abanico grande que contiene mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia es todo para mí, no es perfecta, pero se esfuerza. No es la única, pero es la mía. Puede mi familia no ser la mejor, pero es la mía. ¡Escuela de Familia! Muy bien, programa número 10 de Escuela de Familias y estamos aquí, le damos la bienvenida. Ante todo, si usted quiere estar en contacto con nosotros, lo puede hacer en el Facebook, entra a Escuela de Familia y ahí va a encontrar toda nuestra información, notas de edificación y bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de familia, como así también las actividades que pronto también vamos a estar haciendo. Le damos la bienvenida a la señora Irma Altamirano, licenciada en gestión educativa, psicóloga social, pero hoy vamos a usar su primer título, porque hoy vamos a estar hablando de educación. Ante tantos hechos de violencia, ante tanto batallamiento en la televisión, en los medios, sobre el tema de la delincuencia, se dice de que una de las mejores maneras de tener que combatirla es con la educación. Pero y por esas razones que vamos a hablar con Irma con respecto a la educación, porque hay algunos cambios que se van generando, que están comenzando a incursionar, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y hoy le vamos a preguntar a Irma qué es la inteligencia emocional. Irma, bienvenida a Escuela de Familia, nuestro programa número 10. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bien, ¿qué es la educación emocional? ¿Qué es la educación emocional? Bueno, se ha comprobado que no hay una sola manera de ser inteligente y que algunos tienen más capacidades en un área y otros más capacidades en otra. Y por eso está todo este replanteo de la educación. Y cuando se refiere a educación emocional, se está refiriendo a la educación de los sentidos, la educación de los sentimientos. Sí. ¿No? Que los chicos puedan empezar a poner en palabras lo que les pasa. Ahí quiero hacerte una cuestión. Vos hablaste de chicos inteligentes. Un chico se puede llegar a ser inteligente, se nace inteligente. Esa es mi pregunta. Porque hay chicos que son inteligentes, pero alguien que no es tan inteligente puede caminar y convertirse en inteligente. A ver, es una pregunta, no es complicada el planteamiento a lo mejor. Uno no es que nace inteligente y después se hace. Uno nace inteligente y si no naces inteligente pues no lo puedo lograr hacer. Todo parte desde mi niñez, desde el estímulo, de aún cuando es el bebé. Cuando recién nace, el estímulo, el acompañamiento que se le da a este niño es que desarrolla mejor sus capacidades. Y lo fundamental es la demostración del afecto, de sentirse contenido, amado, respetado. Es algo que hablamos siempre, ¿no? Donde todas estas cosas me estás diciendo que son ingredientes para que el chico pueda formar parte de la inteligencia del chico. Por supuesto, si no hay un contacto con el otro, claro, no puede haber desarrollo de la inteligencia. Está comprobado. Hay experimentos que se han hecho no solo ahora, sino hace muchísimos años atrás, en el siglo pasado, donde una vez se encontró a un niño de 8 años en el bosque que había sido criado por unos perros. Sí. Y fue llevado, esto fue en Francia, fue llevado a la ciudad y un pedagogo y psicólogo y psiquiatra lo quiso hacer recuperar el habla. Este chico no hablaba, lo único que hacía eran los sonidos y los movimientos de los animales y nunca pudo enseñarle a hablar, nunca. Mira. ¿Por qué? Porque el habla, si no se logra en los primeros años de vida, en los primeros 2 años de vida,
y es en el contacto con la madre o con el sujeto adulto que lo contiene, no se desarrolla más el lenguaje. Irma, ¿es así que hasta los 10, 11 años un chico se puede formar la base emocional y que la base racional, la base de inteligencia, de información, se dice que más o menos queda totalmente formada hasta los 20, 23 años? Sí, se sigue desarrollando, se sigue perfeccionando, pero emocionalmente el La chico base. queda equipado alrededor de los 11, 12 años, que es donde uno después en la consulta terapéutica, cuando habla con personas, generalmente los grandes traumas se han producido en esta edad, ¿no? Y ahí donde se cimenta la autoestima, la valoración propia, donde se desarrolla el afecto, los valores. Por eso cuando hablamos de educación es hablar, si uno quiere una sociedad menos violenta, tiene que haber más educación. Pero cuando hablamos de educación no es solo enseñarle a sumar, restar. No es solo la escuela, no es solamente mandarlo a la escuela. Es esto de la educación emocional. Que esto es pareciera que fuera algo nuevo, que se está implementando en las escuelas. Lo que pasa es que antes las familias se dedicaban a educar emocionalmente a sus niños. Muy bien, ahora muy ya bien. no. Claro. Ahora vemos las disfunciones familiares que hay, en donde se pierde el valor a esto, la importancia. Esto no piensan que mandarles a una escuela y enseñándoles todo lo que se refiere al área intelectual es suficiente, ¿no? Y por eso de las escuelas surge esta necesidad. Tenemos que los docentes plantearlos, ¿cómo podemos enseñar? Un niño a veces no aprende, pareciera que no aprende, que le cuesta aprender, que le cuesta comprender, y cuando uno cambia la forma, cambia el habla, cuando cambia algunas estrategias dentro del aula, ese chico aprende. Cuando se le estimula, se le da su tiempo, se le da su valoración, y bueno, y hay distintas técnicas y dinámicas que uno puede practicar dentro del aula, como por ejemplo tener un registro semanal. Sí. ¿No? Hacemos una agenda semanal, que fue lo más lindo que nos pasó en esta semana, ¿no? Y que cada uno pueda compartir. O hacer juegos de que me digan 2 cosas lindas de mí, y cada uno dice de su compañero 2 cosas importantes. Entonces van cimentando el valor propio, van levantando la autoestima, y va generando un ambiente realmente de contención, de amistad dentro del aula, que hace más fácil que el niño aprenda. Un docente, si quiere ser exitoso, tiene que primero lograr una comunicación emocional con el alumno. Claro, tal cual. Si el chico no te acepta, no te acepta a vos como persona, difícil aceptar lo que vos le enseñés. Irma, eso significa que son tener aulas que están estimuladas. Cuando dicen, cuando el maestro tiene un aula estimulada, y cuando los alumnos están estimulados, es porque primero logró esa conexión que el alumno tenga con el maestro y el maestro con el alumno. Claro, por ejemplo, que el aula sea algo que tenga rasgos propios, que sea personal, no es cualquier aula, es mi aula. Tenemos un rincón donde ponemos frases nuestras, ¿no? Una simple pizarra de corcho, y bueno, y hoy pongo esta frase. Señor, encontré esta frase que me gustó, listo, ponela. Estoy diciendo esto, bueno, ponelo ahí. Quiero para fin de año llegar a esto, bueno, colócalo ahí. Tengo este problema, estoy triste por esto, bueno, colócalo ahí, ¿no? Que podamos hablar, no sé, poner flores, ¿no? Un aromatizador dentro del aula, que sea mía, que tenga mi así como nuestra habitación tenemos particularidades, que yo sé que es mi habitación y no es la de otro. Bueno, que eso también suceda dentro de la escuela. Muy bien. Bueno, nos vamos a la pausa, porque cuando volvamos vamos a seguir hablando de las emociones, pero hay algo que se descubrió no hace mucho tiempo, pero que Jesús, el maestro de las emociones, ya lo había descubierto con respecto al tema de emociones, que quiero que vos me muchas veces cuando escucho hablar a grandes personalidades, a grandes estudiosos, sobre lo importante que es el perdonar, el olvidar y el escuchar, claro, como que eso es sanador,
Digo, pensar que Jesús lo escribió hace 2000 años. Exactamente, que el maestro de las emociones ya lo había escrito. Enseñado. Pero antes de irme al corte, viste que vimos las imágenes de maestros que trabajan en Formosa en esas condiciones que no tienen nada. Más allá, sacando lo político, donde los dos nos consideramos apolíticos, entre comillas, porque nadie puede ser apolítico viviendo en una sociedad. Claro. Pero... ¿Qué sensación te da cuando ves las imágenes de lo que el gobierno de Formosa habla que son escuela y cuando ves que solamente tienen el techo? ¿Qué sentís vos por ese docente que está en ese lado dando, donde no tiene divisiones sus clases, sino que tiene a todos en un mismo, escribiendo con un pizarrón y una tiza que... Es una escuela, más allá de todo lo que falta, es una escuela. Si hay un maestro y hay alumnos, es una escuela. Es como la iglesia. Si estamos todos juntos adorando a un mismo Dios, por más que estemos al aire libre, es una iglesia. Bueno, la escuela necesita maestros y alumnos, más allá del edificio. Más allá del edificio. Muy bien, bueno, no se vaya, seguimos en Escuela de Familia. ¿Quién sujeta el viento con su mano? ¿Quién responde la oración? ¿Quién oye nuestra voz? ¿Quién abre las puertas que nadie puede cerrar? Hay un poder, yo solo sé que cuando Dios está por mí, absurdo darse por vencido, he caminado demasiado y no voy a ver atrás, no. Algo me recuerda que mi bendición está más cerca de lo que pensé. Cuando Dios está por mí,
Dios mío, te llamo con todas mis fuerzas, respóndeme, sálvame, quiero cumplir tus mandamientos. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra, me paso la noche en vela meditando en ella. Sigue acompañándonos en Escuela de Familias. Muy bien, segunda y última parte de Escuela de Familia. Estamos hablando de educación, estamos hablando de inteligencia emocional. Irma, cuando hablan de aulas estimuladas para estimular la inteligencia emocional, vos me decís que tiene que comenzar por casa. Por casa el chico ya tiene que venir estimulado. Esto significa que hay que permitirle al chico entonces fracasar, como también animarlo en las cosas que le gustan. Por supuesto, si uno no se equivoca, ¿cómo aprende? Esto es algo que uno tiene que recalcarlo. Si no, el chico tiene miedo a esos chicos que no quieren participar porque tienen miedo de decir lo que dicen está mal, claro, y se les reta. No, está bien. Muchas veces esto en el aula lo vemos muy seguido, ¿no? Hay chicos que por ahí están muy presionados, chicos que por ahí son de familias exitosas, ¿no? Entonces donde no se le permite la equivocación. Y el chico no quiere preguntar en público, bien te pregunta, no, te pregunto porque si llega a estar mal, todo el mundo se va a enterar, ¿no? Y muchas veces una pregunta, aunque sea errónea, ayuda a otro. Y es bueno que uno puede equivocarse. Uno siempre, si hay la enseñanza que queda grabada es la que nace de una equivocación. Vos te equivocás una vez y aprendés. Claro. Cuando son siempre aciertos, es como que no queda fijado en tu inteligencia. Y bueno, entonces hay que estimularse cuando estamos hablando de aprendizaje en la escuela. ¿Por qué se dice que el cerebro es el gran director de orquesta de nuestro cuerpo? Porque es así. Es así. El cerebro se ha llegado en las nuevas investigaciones, es que hay una estructura del cerebro, ¿no? Hay una estructura vertical que es la que estudia la educación emocional. Tenemos el cerebro reptil, el cerebro límbico y la neocorteza. En el cerebro límbico es donde ahí anidan nuestras emociones. Bien. Es en el cual se trabaja en esto nuevo de la educación emocional. El cerebro límbico necesita un buen estado emocional para poder aprender, ¿no? Entonces podemos proponer ejercicios para relajarse, estirarse, sin pasar cuando uno habla, porque también nosotros como cristianos, no, ¿cómo que están haciendo esa relajación dentro de la escuela? No, enseguida lo relaciono con el yoga. Exactamente, no, relajarnos, llegan del recreo agitados, corriendo, Sí. Bueno, nos sentamos, respiramos hondos, nos tranquilizamos, se nos baja el nivel sanguíneo, bueno, y ahí hacemos una conversación, contamos algo y ahí arrancamos con el aprendizaje. El aliento, el estímulo, focalizarnos en los logros, no en las debilidades, ayudan a este cerebro límbico a que esté preparado para el aprendizaje, a validar los errores como parte del aprendizaje, esto que vos decías recién. Entonces hay estrategias que hacemos dentro del aula, como acuerdos personales con los alumnos que necesitan superar alguna dificultad, escribir la conducta que debo lograr y registrar a lo largo, por ejemplo, de una semana, si se observa esa conducta, si voy mejorando esa conducta, veo en los logros que voy teniendo. Cada chico mismo haciendo una autoevaluación y viendo que se da cuenta que va superando. Entonces destinar una vez a la semana un tiempo para contar cuentos, por ejemplo, ¿no? Bien. Todo eso hace que el chico, uno a veces como docente, sé que si hay docentes que están escuchando, que estamos corriendo todo el tiempo tras el diseño curricular, ¿no? Que tiene que ser cumplido. Sí. Hay ciertos objetivos que sí o sí se tienen que cumplir. Entonces uno está corriendo atrás de eso. Les puedo asegurar que usando estos tiempos dentro del aula hace que se llegue al diseño curricular mucho más distendido y mucho más eficazmente. Irma, esta enseñanza, bueno, vos dijiste el seminario ¿lo hacen todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires o es solamente para algunos? No, yo trabajo en una provincia. Por ahora estoy trabajando en una escuela de Capital
y es algo que se está implementando en estos últimos 2-3 años, ¿no? Donde uno está haciendo capacitaciones. Me pasa que también esto, como así como el alumno tiene que estar motivado, el docente tiene que estar motivado. Yo no puedo dar nada que no tengo, no, en ninguna de las áreas. Entonces tengo que estar motivada. Y bueno, también eso de motivar, ¿no? Por ahí desde el equipo directivo uno tiene que motivar a sus maestros a seguir perfeccionando, a mostrarle que si se perfecciona tienen mejores resultados. Hay uno de los grandes maestros de la educación cristiana, que ahora se me fue el nombre, dice que la primera ley del maestro es que el día que el maestro deja de crecer, deja de enseñar. Y por supuesto. Esta es la primera ley, es la primera ley del maestro. Es lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo no puedo transmitir nada de lo que no tengo. Voy a transmitir lo que tengo. Y hasta donde yo me desarrollé, ahí van a llegar mis alumnos. Entonces yo quiero realmente que mis alumnos sean exitosos. Bueno, tengo que comenzar siendo yo una docente exitosa, prepararme y estar a la altura de las circunstancias. Irma, entonces tenemos emociones y tenemos la razón, nuestro razonamiento. Y sobre el razonamiento, porque engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces cuando dejamos que por eso la educación emocional es esto también, ¿no? Claro. Es empezar a educar nuestras emociones, ¿no? Que me puedo enojar, pero ¿qué hago con el enojo? ¿Rompo una puerta? ¿O me siento, me calmo y trato de repensar qué es lo que me enojó? Irma, ¿y hay esperanza para los grandes? Por supuesto, no somos obra acabada hasta que no estemos en la presencia de Él. Por supuesto que nos va a costar a lo mejor un poco más. Un poco más, claro. Pero también lo podemos lograr. Si lo proponemos, todo es posible. Bueno, y para terminar, mira, uno de los descubrimientos de estos últimos tiempos, lo escuchaba un científico el día pasado en una entrevista en la radio, que se dice que una persona que está deprimido durante 2 años, y si no lo resuelve, le quedan 10 años más de depresión, hasta que la depresión se hace muy fuerte en su razonamiento. Claro, se fijan, las conductas se fijan. Las conductas. Se fijan, así como siempre va en aumento. Si uno no trata, si uno no corta, vamos a hacer una comparación con una infección. Si a vos te duele la muela, no vas al dentista, la infección crece. No tomas antibióticos, la infección crece. No te tratás y eso va empeorando hasta que perdés la muela. Bueno, lo mismo pasa con nuestras emociones. Muy bien. Si yo no la trato, yo no busco ayuda, primero no reconozco que necesito ayuda y busco ayuda, después cuesta mucho más. Bueno, para terminar, esta vez sí para terminar. Se descubre que las personas que perdonan, agradecen y se ríen, perdonan, agradecen y se ríen, viven más y consiguen mejor trabajo. Es un descubrimiento de no hace mucho, dicen los que había dicho. Pues la enseñanza del Señor. Porque qué efecto. El perdonar, los 10 mandamientos solamente, con que claro, aprendamos los 10 mandamientos. Esto, el perdonar y agradecer y reírse, causa un gran efecto sobre nuestras emociones. Exacto. El perdón es liberador. El perdón me libera a mí, primero que nada, y después dejo libre a quien no perdono. Ayer, día lunes, estábamos justamente hablando de esto sabes que doy un seminario de liderazgo, ¿no? En nuestra iglesia damos un seminario de liderazgo y estábamos compartiendo esto con algunos líderes y yo les hablaba esto, ¿no? De la necesidad del perdón. Y hablábamos justamente de que un líder tiene que estar emocionalmente sano para poder liderar, ¿no? Que no pueden transmitir lo que no se tiene. Entonces, y hablaba, ¿no? que parte de esta sanidad emocional es el perdón, es la parte fundamental, ¿no? Y una de las condiciones fundamentales que tiene que tener un líder, decía, era esto: estar equilibrado emocionalmente. Y bueno, tengo que comenzar por perdonarme, mejor perdonarme a mí mismo, porque también los humanos tenemos esta carga de culpa continua y el perdón, vuelvo a repetir, es sanador. Lo dijo el Señor. Ahora los grandes maestros se creen que lo han descubierto, claro. Pero bueno, nuestro Creador ya lo había dicho. Señora, ha sido un placer, ¿eh? El placer es mío estar aquí cada semana.
Muy bien, nos vamos. Si usted se quiere comunicar con nosotros, Escuela de Familia, nos busca en el Facebook, Escuela de Familia, ahí pone me gusta, bueno, y comparte con nosotros todas estas cuestiones. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Todos los niños tenemos el derecho a tener una familia. Sea en el país que sea, del norte o del sur, del este o del oeste. Sea el color que sea, negra, blanca, morena o amarilla. Y sea de la forma que sea, rica o pobre, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia soporta mis tristezas y alegrías y es la que me abraza y protege. Mi familia es la raíz de mi árbol donde está grabado mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo azul donde dibujo nubes de fantasía y soles que iluminan mi camino. Mi familia es como un abanico grande que contiene mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia es todo para mí, no es perfecta, pero se esfuerza. No es la única, pero es la mía. Puede mi familia no ser la mejor, pero es la mía. ¡Escuela de Familia! Na, 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 na.